de memoria con respecto a lo que estuvimos revisando en la clase anterior. Entonces, importante que tengamos presente que estábamos hablando de la clasificación de las soluciones de acuerdo con la concentración, ¿cierto? Es decir, la relación que había entre soluto y solvente. Y habíamos mencionado que desde este punto de vista, entonces tenemos soluciones que son concentradas, soluciones que son diluidas. Dentro de las soluciones diluidas, decíamos que teníamos una menor cantidad de soluto que la que puede disolver el solvente, ¿cierto? Y en las soluciones concentradas, entonces tenemos aquellas donde hay una mayor cantidad de soluto y no necesariamente van a ser saturadas, ¿no? Recordemos que una solución saturada es exactamente la cantidad de soluto que puede disolver el solvente. Y puedo tener una solución concentrada sin ser necesariamente saturada. De igual manera, hablábamos entonces de soluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Entonces decíamos que una solución era insaturada cuando tenía menor cantidad de soluto, de acuerdo con lo que el solvente podía disolver, que una solución saturada era aquella en la que tenía exactamente la cantidad de soluto que el solvente puede disolver. Y una solución sobresaturada, que es aquella donde tenemos una cantidad de soluto mayor a la que el solvente puede disolver. Entonces tenemos la menor, la cantidad exacta y una cantidad mayor. Fíjense que en la sobresaturada nos van a quedar unas partes del soluto o parte del soluto va a quedar en el fondo y se logra visualizar. Entonces podríamos decir que una solución sobresaturada no es homogénea porque nosotros podemos ver a simple vista esa parte que se precipita debido justamente a que hay una mayor cantidad de soluto del que la solución me puede disolver. Hasta ahí como para recordar lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Hoy vamos entonces a empezar a hablar de las propiedades que tienen las soluciones. Justamente debido a esta característica de una concentración entre el soluto y el solvente, de una relación soluto-solvente, las soluciones tienen unas propiedades. Y esas propiedades las llamamos o las denominamos propiedades coligativas de las soluciones. Propiedades coligativas de las soluciones. Entonces, vamos a colocar eso como subtítulo porque seguimos en nuestro tema general, que son las soluciones. Entonces, va a ser un subtítulo, propiedades coligativas de las soluciones. Entonces, les decía que estas propiedades coligativas tienen que ver justamente con la concentración y la relación que hay entre el soluto y el solvente. Entonces, las propiedades coligativas van a ser aquellas que dependen de la concentración y no de la naturaleza de las moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a depender de cuáles son los átomos que conforman la sustancia, ¿sí? No van a depender de si esos átomos son grandes, pequeños, o qué propiedades características internas tenga la sustancia que se está disolviendo, es decir, el soluto, ¿sí? Solamente nos interesa la cantidad, la concentración que tiene ese soluto. No tiene que ver, como les decía, con el tamaño, con la densidad, con el color, con el olor, con la textura, con nada de eso. Es solamente van a ser función de la cantidad de partículas, ¿sí? Entre mayor cantidad de partículas tenga en la solución, pues vamos a tener una variación mayor de estas propiedades coligativas. ¿Sí? Y básicamente se enfocan en el efecto de esas partículas sobre la presión de vapor del solvente. Cuando hablamos de propiedades coligativas, siempre vamos a estar comparando el solvente puro con la solución, ¿sí? El solvente puro y la solución.
Entonces vamos a mirar cómo se comporta esa propiedad en el solvente puro y qué pasa cuando ahora tenemos involucrado un soluto, es decir, cuando tenemos ya una solución. Entonces vamos a tomar este apunte para empezar a revisar cuáles son esas propiedades coligativas y qué es lo que nos explica cada una de ellas. Entonces tomemos este apunte y ya continuamos. Bueno, desde este punto de vista, entonces vamos a ver la primera propiedad coligativa de las soluciones, que es el descenso en la presión de vapor. Antes de dar una definición, antes de cualquier cosa, quiero que observemos muy bien lo que está en la imagen que están observando en su pantalla. Aquí tenemos nuestro solvente puro, ¿sí? El solvente puro, digamos que en este caso es el agua. Y aquí en esta primera parte vamos a observar las moléculas de agua. Entonces aquí estamos viendo que esas moléculas están en movimiento porque es un fluido. Recuerden que las moléculas en el estado líquido siempre van a estar en movimiento, independientemente de que yo el agua la vea en reposo. Las moléculas sí están en movimiento porque es un fluido. Además de esto, hay unas moléculas que están pasando a la superficie en fase de vapor. Recordemos que les había mencionado cuando hablamos de las propiedades de los líquidos, perdón, que los líquidos para evaporarse no necesitan llegar a la temperatura de ebullición, ¿cierto? Simplemente con el hecho de que las moléculas que están en la parte superior alcancen la energía suficiente para pasar a la fase gaseosa, ya se están evaporando. Y que además ese vapor va a ejercer una presión sobre el líquido. Y eso es lo que llamamos presión de vapor, ¿cierto? La presión que ejercen las moléculas que van pasando de la fase líquida a la fase gaseosa. Entonces, lo que vemos aquí un poquito más ampliado, que es esto mismo, pero acá en este segundo círculo, son las moléculas de agua, ¿cierto? Y fijémonos cómo ellas van pasando a la fase gaseosa, van ejerciendo presión. Algunas de ellas pueden volver a la fase líquida, mientras otras pasan a la fase gaseosa y así sucesivamente. Aquí, en el tercer círculo, entonces vamos a notar una diferencia. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre este segundo círculo y este tercer círculo? Una, porque son varias las que vamos a ver, pero una de las diferencias que podamos notar allí. ¿Si vemos algo diferente o todo es exactamente igual entre este segundo y el tercero? Bueno, un poco la rapidez del movimiento. Ok, los colores de las esferas. Ok. Bueno, esos colores de las esferas nos están indicando que ya no tengo solamente moléculas de agua. Fíjense que aquí solamente son moléculas de agua. El que yo tenga aquí otros participantes me está diciendo que ya no es solamente un solvente, sino que tengo una solución. ¿Sí? Tengo una solución, es decir, aquí hay un soluto y ese soluto está representado por las moléculas que están en tono verde y en tono azul, ¿cierto? Ahí está el soluto. Por lo general, los solutos en agua se separan digamos, en partes positivas y negativas. Por eso tenemos aquí como este, mm, estos dos tonos, verde y azul. Es un soluto, ¿sí? Es decir, ahora tengo una solución. Y vamos a comparar, como decía el señor Muñoz, el movimiento. Resulta que aquí, en esta fase donde está el solvente puro, tengo más moléculas que están pasando a la fase gaseosa. Esas moléculas que se escapan son las que pasan a la fase gaseosa y me van a generar la presión de vapor. En este caso, son menos las moléculas que pueden pasar a la fase gaseosa, lo que hace que esa presión de vapor sea menor.
Por eso decimos que una de las propiedades coligativas de las soluciones es el descenso relativo o el descenso de la presión de vapor. Va a disminuir la presión de vapor. ¿Pero por qué disminuye? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo aquí otras moléculas, esas moléculas me van a ejercer presión. Esas moléculas van a atraer a más moléculas y entonces hace que sean menos las que se puedan volar, digámoslo así, las que se puedan escapar a la fase gaseosa. Son menos porque aquí tengo más moléculas ejerciendo presión. Recuerden que las moléculas ejercen presión en todas las direcciones y las que están en la parte superior van a recibir presión de las que están en la parte interna. Entonces, si tengo más moléculas ejerciendo presión, menos van a poder pasar a la fase gaseosa. Y eso hace que disminuya la presión de vapor. Entonces, por eso tenemos aquí, ¿cierto? Más moléculas que pasan a la fase gaseosa y en la solución menos moléculas que pasan a la fase gaseosa, disminuyendo así la presión de vapor. ¿Hasta ahí estamos claros? Si alguien no entiende algo, me dice. Ok, entonces, la primera propiedad coligativa la colocamos allá como subtítulo, descenso relativo de la presión de vapor, así como está en la pantalla. Descenso relativo de la presión de vapor. Y ya vamos a definir esta propiedad. Ahora sí vamos entonces a definir la presión, el descenso en la presión de vapor. Entonces, básicamente son dos factores, ¿no? Y es importante tener presente que el soluto no puede ser volátil. ¿Y a qué nos referimos con un soluto volátil? A un soluto que se evapore muy fácil, como por ejemplo el alcohol, ¿cierto? El alcohol es un soluto volátil, entonces él no va a ejercer esa fuerza de atracción, sino que se va a evaporar más rápido que el agua. Entonces necesitamos obviamente que sean solutos, que no sean volátiles para que me puedan ejercer esa fuerza de atracción. De lo contrario, no se va a disminuir la presión de vapor. Entonces, es importante tener en cuenta dos factores. El primero, la disminución del número de moléculas del solvente en la superficie libre. Es decir, como tenemos mezclados solvente y soluto, no vamos a tener tantas moléculas del solvente en la parte superior, sino que van a estar mezcladas las del solvente con las del soluto. Entonces vamos a tener de ambas, mientras que en el solvente puro, pues vamos a tener una mayor cantidad de, de moléculas de solvente que se van a poder evaporar. Y por otro lado, lo que les decía, aparecen fuerzas de atracción entre las moléculas del soluto y las moléculas del solvente que dificultan que las moléculas pasen a la fase de vapor. ¿Sí? Por esa razón es que se da el descenso en la presión de vapor. Entonces, primero tenemos más moléculas, ¿cierto? Las moléculas del solvente y las moléculas del soluto en la superficie. Y en segundo lugar, las moléculas del soluto van a ejercer una mayor atracción y no van a dejar que las moléculas del solvente se evaporen. Y por eso, entonces, vamos a tener una disminución en la presión de ese vapor. Entonces, tomamos el apunte de la definición de lo que es el descenso en la presión de vapor, que es la primera propiedad coligativa de la solución. Si hay preguntas, las pueden hacer. Bueno, la segunda propiedad coligativa que tienen las soluciones es el aumento o la elevación en el punto de ebullición. El aumento o la elevación en el punto de ebullición. Entonces recordemos que cuando el líquido iguala la presión atmosférica, se genera la ebullición, ¿cierto? En este caso, cuando tenemos un solvente puro, pues las moléculas que tiene este solvente se van a romper a con una determinada cantidad de energía. Recordemos que al aumentar la temperatura, estamos aumentando la energía cinética de las moléculas. Entonces, cuando tenemos un solvente puro, pues simplemente rompemos las moléculas del solvente y van a pasar de la fase líquida a la fase gaseosa.
¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando añadimos un soluto no volátil? Vamos a tener más moléculas para romper, ¿cierto? Más enlaces que romper, más energía que vamos a necesitar y fuerzas intermoleculares que vamos a tener que romper y eso implica una mayor energía. Como necesito más energía, mi punto de ebullición va a aumentar, ¿sí? Mi punto de ebullición va a aumentar porque necesito más energía para poder romper los enlaces intermoleculares y que se genere el paso de las sustancias a la fase gaseosa. Entonces, al disminuir la presión de vapor, al tener más moléculas, voy a requerir mayor energía y por lo tanto un aumento en la temperatura de ebullición. ¿Sí? Por esa razón, entonces, en las soluciones, el punto de ebullición va a ser mayor al punto de ebullición del solvente puro. Entonces, tomamos el apunte de esta segunda propiedad, que es el aumento en el punto de ebullición. Bueno, entonces finalizó el tiempo por el día de hoy. Quedamos por hoy hasta aquí. Continuamos en nuestra próxima clase. Mañana nos vemos en el colegio para nuestra clase de física. Que tengan excelente resto de día. Que Dios los bendiga y nos encontramos mañana. Chao a todos.